Mira, hay factores que pueden afectar pues directamente a las relaciones interpersonales, que por eso estamos en el tema de la comunicación, ya sea pues en el ámbito personal, familiar o profesional, y por ello en el caso de la comunicación no verbal, o sea, cuando no estamos hablando, hay que tener en cuenta que es la clave fundamental para percibir y conocer qué hay detrás del mensaje que nos está transmitiendo la persona. O sea, que por eso esta presuposición de PNL, cuando toquemos más adelante, porque ahora creo que vamos a cambiar un poco en los temas de los miércoles durante un tiempo para ir tocando diferentes disciplinas y áreas y demás, pero cuando toquemos un poquito más adelante más tema de PNL, veremos que tiene sentido. ¿Por qué? Porque la PNL trabaja mucho con todo el tema de, bueno, sistemas representacionales, bueno, pues esto influye mucho si una persona pues hace una cosa, hace otra. También en lo que es la comunicación, ya sabéis, no verbal o, bueno, paraverbal y todo esto, pues también se tocan todos estos temas que también influyen. Entonces, en la parte no verbal, como decía, es donde se puede percibir de forma casi no verbal o paraverbal, ¿de acuerdo? O gestual, es donde se puede percibir y conocer qué hay detrás realmente de ese mensaje, porque no es lo mismo, ya sabéis, un mensaje, no es el tema de ahora, pero un mensaje dicho de una forma que esa misma frase dicha de otra, con otro tono y en otro contexto. Entonces, si tomamos, por ejemplo, ese ejemplo, en el caso de ese lenguaje gestual, pues las microexpresiones o las señales a la hora de hablar, ¿no? Por ejemplo, de ese titubeo o silabeo o el tema de los balbuceos, que bueno, pues afecta mucho al mensaje porque puede mostrar al interlocutor pues que la persona tiene inseguridad, que tiene falta de profesionalidad, o es un mentiroso, o sea, o está engañando, o bueno, pues cualquier cosa de estas que podemos detectar con esas señales que no coinciden con lo que a lo mejor está hablando la persona o el tema del que está hablando la persona. Entonces, lo que hace el inconsciente, que es lo que estamos tratando, es que aflora la forma en cómo una persona se expresa mientras se comunica con otra persona. Y además, cómo se comunica y cómo impacta a través de los gestos o señales que esa persona emite mientras pues transmite ese mensaje que quiere transmitir. Y todo depende en base a esas emociones o sensaciones que tiene asumidas por determinada situación de ese contexto que hablábamos anteriormente, ¿no? Las emociones, fijaros, bueno, las emociones han salido en un montón de presuposiciones y en un montón de temas, porque las emociones, gestionar bien las emociones es algo fundamental, o sea, es algo fundamental en nuestra vida diaria y hay que gestionarlas, o mejor dicho, para poder gestionarlas se requiere de mucha paciencia y de mucha práctica, y a este factor que es esa gestión de las emociones parece que no le damos la importancia que tiene o muchas veces se nos olvida. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que de lo que se trata realmente es que nosotros seamos capaces, si nos viene esa comunicación inconsciente, nos viene por ciertas emociones, imaginemos, viene tal persona y tal persona no nos cae bien y entonces ya nos tensamos. Bueno, pues todo eso hay que saber cómo manejar, cómo gestionar, como decía antes, esas emociones para que cuando venga esa persona no se nos note o no haya eso, porque si no se va a crear una tensión innecesaria y vamos a pasar malos momentos todos. Entonces, bueno, es un ejemplo así sencillito, pero bueno, yo creo que sirve. Entonces, por eso el inconsciente es capaz de afectar a nuestra inteligencia emocional, a la de cada uno, y sobre todo también a las habilidades interpersonales. ¿Por qué? Porque si nosotros somos una persona pues abierta, una persona que bueno, pues tenemos don de gentes, que sabemos manejarnos dentro de lo que es el tema social, si hay algo o alguien que nos influye externamente, un factor externo que no controlamos de forma consciente, pues todo eso se puede ir a pique, aunque seamos buenísimos en esas relaciones interpersonales, porque
no lo controlamos, no lo manejamos, no lo gestionamos. Y entonces todo eso, digámoslo de esta forma, sin que casi nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque es de forma inconsciente. Es como si fuese un factor involuntario que se expresa por sí solo, se expresa por nosotros. O sea, no somos nosotros, pero no somos nosotros conscientemente. Entonces es como si viniera nuestro otro yo, ¡plas!, y entonces salta o dice lo que cree que tiene que comunicar de forma inconsciente porque ha habido un disparador, ha habido algo que le ha sacado de sus casillas o la situación tal, y entonces no coincide con la parte consciente, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa con todo esto? Pues que la buena noticia, y me remito a otra de las presuposiciones que hemos estado viendo también, es que este factor inconsciente de gestión, de gestión emocional o de manejar o de pasar esa inconsciencia de esas situaciones que nos pueden dar para transmitir o comunicar de forma inconsciente, las podemos pasar a conscientes entrenándolas, ¿vale? Y claro, entonces aquí, si las entrenamos, es que se pueden aprender. Y entonces dijimos que todos los recursos los tenemos dentro, y si no los tenemos dentro, los podemos aprender. ¿Recordáis esta presuposición, verdad? Bueno, pues es un nuevo recurso para nosotros y es un recurso de aprendizaje hacia el siguiente nivel. ¿Por qué? Porque el entendimiento del inconsciente puede ayudarte a ¿qué? Pues a comprenderte. Primero, comprenderte mejor. Y luego, bueno, comprenderte mejor ya es un nivelazo. Desde mi punto de vista, o sea, si cada uno de nosotros nos entendiéramos o nos comprendiéramos mejor cómo actuamos, por qué actuamos, de la forma que actuamos en el momento tal, pues sería maravilloso, porque seríamos conscientes y podríamos en un momento dado manejar o gestionar mejor esa situación. Y aparte de eso, también lo que consigue cuando estamos aprendiendo este recurso es que mejoramos las relaciones en cualquier entorno en el que tú te puedas mover. Entonces, creo que es algo en el que tenemos que pararnos y tenemos que trabajarlo.